Wyoming, 1878. Robert Boone despertó y vio la silueta de una mujer apache colgando de cabeza en el techo de su cabaña, viva. No imaginaba que salvarla lo arrastraría a una cacería mortal y a un amor imposible. Bienvenidos a Cuentos de Época. ¿Desde qué país nos escuchas? Deja tu bandera. El amanecer llegó con un frío que parecía venir de la piedra misma. La sierra entera exhalaba una neblina pálida que se enroscaba en los pinos y descendía por el valle como un animal silencioso. Robert Boone abrió los ojos antes de que el sol tocara el borde de los riscos. Dormía ligero desde hacía años. El sueño profundo se había ido con la guerra y con todo lo que la guerra le quitó. Se incorporó en el catre, escuchó el crujido seco de la madera de su cabaña y, por costumbre, buscó el sonido de un pájaro, un chasquido, cualquier cosa que delatara presencia ajena. No fue un sonido lo que lo alertó, sino una sombra, una línea oscura cruzando el techo del porche, un recorte extraño contra la banda azul del cielo. Se levantó despacio, tomó el abrigo y empujó la puerta. El frío le golpeó la cara, olía a resina, a humo viejo y a metal mojado. Dio 2 pasos hacia afuera y, al levantar la vista, la vio. Colgaba del caballete, invertida, amarrada por los tobillos con una cuerda áspera que se perdía en una viga carcomida. El cuerpo, tenso por el peso, giraba apenas con el viento. El cabello, negro y largo, caía en 2 trenzas que casi rozaban la madera. La piel, bronceada por el sol de las llanuras, mostraba moratones recientes. El vestido, de cuero suave con flecos, estaba rasgado en la cadera y en el hombro, los pies, descalzos, marcados por la cuerda. En la puerta de la cabaña, justo detrás de ella, alguien había quemado una palabra, salvage, letras gruesas, irregulares, aún con un halo tostado alrededor como si el fuego no hubiera terminado de decir lo que quería. Robert se quedó quieto. Las manos se le fueron a la hebilla del cinturón antes de que la memoria le recordara que no llevaba arma cargada desde hacía mucho. No hizo falta. La mujer respiraba. No era el movimiento amplio de quien duerme, sino un tirón breve, quebrado, un hilo de vida. «Oye», dijo sin elevar la voz. «Oye, mírame», no respondió. Tenía los ojos cerrados, la boca reseca. En el cuello, una marca roja en media luna del lado derecho. Las muñecas, libres, colgaban inertes a la altura de la cabeza invertida. En el antebrazo izquierdo, una tira de cuentas pequeñas, opacas por el polvo. Pensó en agua. Pensó en un cuchillo. Dejó el abrigo sobre la baranda y examinó la viga. La cuerda estaba firme, pasada 2 veces por el caballete. Calculó el nudo, su alcance, la caída. Subió al banco bajo del porche, se estiró y rozó el cáñamo con los dedos. Insuficiente. Buscó dentro la vieja silla, la arrastró afuera y subió. El techo crujió. La sombra del cuerpo osciló a medio metro de su cara. Con el cuchillo de monte cortó primero la vuelta más tensa, la sostuvo con el antebrazo y, sin soltar, cortó la segunda. El peso cayó de golpe. Robert la atrapó a medias, resbaló, se golpeó la rodilla contra la silla y aún así la sostuvo por la cintura. El aire se le fue un segundo y volvió con un silbido. La bajó al suelo con cuidado, apoyándola de lado, y acercó la oreja a su boca. Había aliento, lento, desigual, pero firme. La dio vuelta con suavidad para que la sangre regresara y no se ahogara al tragar. La mujer abrió los ojos un instante, unos ojos color ámbar oscuro, alertas pese a la fiebre, y se cerraron de inmediato. El viento les arrojó un puñado de agujas de pino a la cara. «Agua», murmuró Robert para sí. Corrió al barril, llenó una taza de hojalata y volvió. Mojó sus labios, luego la frente. Ella reaccionó, apenas. Un susurro en una lengua que él reconoció pero no dominaba. «Apache». «Estás a salvo aquí»,
dijo, aunque no sabía si ella lo entendería. Por ahora. No la dejó en el porche. La tomó en brazos. Era más ligera de lo que había imaginado, y la llevó adentro. La cabaña era un cuarto grande con 2 ventanas pequeñas, una mesa tosca, estantes con frascos, el catre junto al hogar de piedra. Depositó a la mujer sobre una manta de piel, cerca del fuego apagado. Avivó las brasas, añadió astillas, y el resplandor se abrió tímido por la habitación. Mezcló agua con una pizca de sal y azúcar en una taza y regresó a su lado. Cuando intentó levantarle la cabeza, ella se apartó de golpe, con una fuerza inesperada, y se arrastró contra la pared como un animal acorralado. Los ojos volvieron a abrirse, esta vez despiertos, desconfiados. Miró alrededor y fijó la vista en él. La respiración se le aceleró, no por dolor, sino por alerta. Robert levantó las manos, vacías. «No voy a hacerte daño». Ella habló, ronca, en su lengua primero, y luego en un inglés duro, aprendido con fricción. «¿Soldado?» La palabra le cayó como una piedra conocida. Robert no se movió. «Fui», dijo, «ya no». Ella lo examinó de arriba abajo. El abrigo gastado, la postura erguida, el modo en que él miraba las salidas antes que las personas, huellas que no se borran. «Tu gente trajo muerte», escupió, con la voz rota pero precisa. «A los míos, a mi padre, a mis hermanas, a mi casa». Robert asintió despacio, como si cada gesto pesara. No discutió, no negó. «A los míos también», respondió, sin adornos. Se quedaron así, respirando, midiendo las distancias. Él le acercó la taza por el suelo sin invadir. Ella la miró y luego lo miró a él. Tomó un sorbo, tosió, bebió otro más largo. La fiebre le ardía en los pómulos. Cuando bajó la taza, él señaló la manta. «Descansa. Puedo curar esas heridas. No voy a tocarte si no me lo permites». El silencio se llenó del chasquido del fuego y del silbido leve del viento en la rendija de la ventana. Ella evaluó la habitación de nuevo. El techo bajo, la puerta, la sombra de él recortada en la pared. Finalmente, no tanto por confianza como por necesidad, dejó que la espalda tocara la manta. Mantuvo, sin embargo, los ojos sobre él. Robert preparó una infusión con corteza de sauce y hojas secas. Cuando regresó, ella ya estaba despierta del todo. Vio más de cerca los golpes, marcas en los brazos, rozaduras en las muñecas, una costra en el arco del pie. En la cadera, la tela rota dejaba ver un raspón largo. Abrió una bolsa de lino con vendas limpias, un cuenco de agua tibia y un poco de sebo. «Me llamo Robert», dijo, para que el nombre ocupara el aire antes de la cura. «Robert Boone». Ella tardó en contestar. Por un momento pareció debatirse entre callar o pronunciarse. Al fin habló. «Ayanna». El nombre llenó la cabaña con un filo nuevo. Robert repitió en voz baja para no olvidarlo. Ayanna observó cómo él se lavaba las manos en silencio antes de acercarse. Cuando él pidió con un gesto el brazo, ella lo ofreció sin entregarlo del todo, listo para retirarlo si el contacto traicionaba algo. Él limpió los raspones con movimientos cortos, seguros, sin intentar suavidades innecesarias. No dijo «lo siento», no dijo «pasará». Sabía que esas palabras rebotan en el dolor y regresan vacías. Solo trabajó. La piel se le erizó bajo el agua tibia. Cuando la gasa tocó una herida más profunda, Ayanna contuvo el gesto de apartarse. Robert retiró la mano un segundo, midió la profundidad, volvió con más cuidado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó sin mirarla a los ojos. La respuesta tardó. Vino primero como una exhalación, luego como una sentencia. «Hombres de Clayton Reich». El nombre cayó con un peso conocido. Robert apartó el cuenco y guardó la gasa usada.
La palabra salvage en la puerta hacía eco del lado de afuera, como una amenaza que se niega a irse. Había visto letreros peores. Había visto lo que venía después del letrero. ¿Te dejaron ahí anoche?, preguntó, antes de que el cielo se pusiera rojo. Buscó el recuerdo y lo expulsó con la misma rapidez. Pensaron que estaba muerta, o querían que pareciera. Robert asentó. Revisó el tobillo, la marca del cáñamo profundo en la piel. No sangraba, pero estaba hinchado. Tomó una tira de tela limpia y la mojó con agua fría. «Voy a enfriar esto. Duele menos así». Ayanna no respondió. Lo observó trabajar, midiendo cada gesto. De cerca, pudo ver las canas nuevas en la barba de él, el surco de una vieja cicatriz que le partía la ceja, la manera en que apoyaba los nudillos en el suelo cuando se inclinaba, como si una parte de sí siempre necesitara sentir el terreno. Había disciplina en sus manos, un vestigio de cuartel que ni los años ni la soledad terminaban de borrar. «Dices que ya no eres soldado», dijo ella cuando él terminó con los tobillos. «Pero te mueves como uno. Los huesos no desaprenden», respondió. «Aprenden otras cosas encima». Ella lo midió una vez más, ahora con algo que no era solo desconfianza. Lo que vio no le gustó ni le disgustó. Un hombre cansado que, aún así, sabía cuidar. Ese «aún así» era lo único que le permitía quedarse despierta sin temblar. «Escuché historias de ti», dijo al fin, «en el paso de la cañada, el que dejó la guerra y se escondió con los lobos. Así te nombran algunos, así te maldicen otros». Robert dejó las vendas y se apartó medio paso. No negó, no explicó. Sirvió la infusión, la sopló y la acercó. «Bebe un poco, te bajará la fiebre». Ella tomó el cuenco con ambas manos. El calor le tembló hasta los codos. Bebió de a sorbos, mordiéndose por dentro el impulso de dormir. Cada vez que parpadeaba, veía el techo del porche, el giro lento de su cuerpo en el aire, el olor a madera quemada detrás de su cabeza, la risa breve de un hombre al apartarse. «No voy a quedarme», anunció de pronto sin mirar a Robert. «Cuando pueda caminar, me iré». Lo suponía. «Los tuyos volverán». «No son los míos». La frase salió seca, pero no áspera. «Y si vuelven, no te encontrarán colgando». El silencio regresó, menos hostil. Afuera, la mañana por fin rompía en franjas de luz entre las agujas negras de los pinos. Por la ventana, el valle se aclaró, y con él el contorno del viejo potro de Robert, atado junto al bebedero. La palabra de la puerta seguía ahí. Salvage. No la borró. No todavía. Era un recordatorio y también un rastro. Si la limpiaba sin más, otros vendrían a marcar de nuevo. Primero había que cerrar la herida dentro. Ayanna, ya con el calor vuelto al cuerpo, se recostó un poco más en la manta. No durmió del todo. Mantuvo el oído alerta al ruido de él moviéndose por la cabaña. Escuchó el golpeteo leve de cuchillos, el hervir del agua, el choque de una olla contra la parrilla. Un olor a caldo simple, con tomillo y hueso, llenó el cuarto. El estómago le respondió con un vacío viejo. Robert sirvió un tazón y lo dejó a un palmo de ella, sin exigir nada a cambio. Luego se sentó en el suelo, cerca pero no encima, con la espalda contra la pared y las piernas cruzadas. Pasaron así varios minutos, tal vez una hora. El fuego acomodó su propio ritmo. «Si vuelven», dijo ella de repente, como si continuara un diálogo que se había estado diciendo por dentro, «tú no debes morir por mí». «No pienso morir», contestó Robert, con la calma de quien ha conversado con esa idea demasiadas veces. «Tampoco pienso entregarte». Ella giró el rostro. Lo sostuvo ahí, sin bajar la mirada. Había preguntas que llegarían más tarde. ¿Quién era Clayton Reich para él? ¿Qué sabía Robert de esa clase de hombres? ¿Cuántas veces había visto arder una aldea? Había respuestas que Robert no estaba listo para pronunciar.
La historia entera cabía en los huecos del cuarto como un animal que respira al margen. «Necesito mis cuentas», dijo Ayana, tocándose el brazalete. «Y un cuchillo, cualquier cuchillo». «Las cuentas están contigo. El cuchillo te lo doy cuando puedas sostenerlo sin caer», respondió. «Aquí no eres mi prisionera, tampoco tu salvación, solo una mujer viva en un lugar donde anoche intentaron lo contrario». La frase no buscaba consolar, solo nombraba un hecho. A veces, los hechos respiran mejor que las promesas. Afuera, una bandada de cuervos rompió la neblina con un graznido. Robert se puso de pie y se acercó a la puerta. No la abrió. Apoyó la palma sobre la madera marcada y escuchó. Nada más que viento. Cuando volvió junto a ella, la encontró con los ojos cerrados, pero alerta bajo los párpados. Se sentó de nuevo en el suelo y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Ayana acercó el tazón, comió despacio. Cada trago le devolvía un poco de calor, un poco de peso a los huesos. Cuando lo terminó, dejó la cuchara a un lado y habló, ya sin filo, sin prisa. «Mi padre se llama Nantán. No sé si vive. Si vive, me buscará. Si vive, sabrá llegar», dijo Robert. «Y si no vive, igual sabrá», corrigió ella con una certeza antigua. Robert no agregó nada. Había conocido ese tipo de certeza en otros pueblos, en otros acentos. Lo único decente cuando se nombra a los muertos es callar. Se levantó para avivar el fuego. En la ventana, la mañana se volvió clara del todo. El día, con sus decisiones, esperaba afuera. «Voy a revisar las huellas alrededor», anunció. «No cierres la puerta con tranca. Si me necesitas, grita. No tardaré». Ella lo miró calzarse las botas y ajustar el abrigo. Aún sin arma al cinto, caminaba con la disciplina de quien sabe dónde pisa. Antes de salir, él se detuvo y, por primera vez desde que la bajó del techo, sostuvo su mirada no como cuidador ni como exsoldado, sino como alguien que reconoce en el otro una voluntad intacta. «Ayana», dijo, «estás en mi casa. No me debes nada. Si después de sanar decides irte, te acompañaré hasta el límite del bosque. Si decides quedarte 2 días, 3, lo harás. Lo único que no haré es entregarte». Ella no agradeció, no hacía falta, solo afirmó con un gesto mínimo, lo suficiente para que él entendiera. Robert abrió la puerta, salió al porche y antes de bajar el escalón, miró de reojo la palabra quemada. No la raspó, no la cubrió. Todavía no. El valle respiró hondo. Los pinos, quietos como lanzas. La cabaña, pequeña y firme en medio de tanta piedra. Dentro, la mujer apache cerró los ojos un segundo, no para dormir, sino para guardar fuerzas. Afuera, el hombre que decía haber dejado la guerra volvió a escuchar como escuchan los que han sobrevivido, con todo el cuerpo. El día apenas empezaba, y ya había cambiado algo que no volvería a ser igual. Robert bajó los escalones con el mismo cuidado con el que se pisa un arroyo helado. El claro frente a la cabaña aún estaba azul. La luz verdadera llegaría en un rato, cuando el sol rebasara los picos del este. La hierba tenía un brillo húmedo y entre los matojos, la tierra guardaba señales frescas. No necesitó más de 1 minuto para verlas. 2 pares de huellas de botas recientes, una tercera más antigua, marcas de cuerda arrastradas sobre el polvo del porche y junto al poste la ceniza de un tizón. Alguien había calentado una barra o un hierro para quemar la palabra en la puerta. El olor seguía ahí, mezclado con resina y humo viejo. Se agachó. Los talones de las botas cortaban recto hacia el norte, camino de la vaguada. El peso en la pisada indicaba a hombres pesados, uno cojeando ligeramente de la pierna izquierda. 2, 3, miró otra vez. 2, con seguridad. El tercero eran los pasos descalzos de Ayana,
marcados al ser arrastrada y levantada. Habían venido a última hora de la tarde, estimó, y se fueron antes de la noche cerrada. No habían ocultado las huellas, no les importaba que se supiera. La marca en la puerta era para cualquiera que pasara, no solo para él, un aviso y una burla. Dio un rodeo amplio, bordeando la línea de pinos que protegía la cabaña por el oeste. Allí, la tierra estaba más blanda por la sombra y se distinguían otros signos. Un nudo de caballo recién deshecho en el tronco de un abeto, 2 hojas cortadas por una cuchilla, una colilla apagada con la punta del talón. Robert la recogió, aún olía a tabaco barato de salón. La tiró, siguió. A 100 pasos del claro, las pisadas se dispersaban y luego se perdían entre rocas. Conocían la zona, no eran forasteros perdidos, o habían venido con alguien que sí conocía el terreno. Regresó a la cabaña con el mapa ya dibujado en la cabeza. No cerró la puerta. Dentro, el cuarto respiraba tibio. Ayanna no dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, como si allí estuviera la respuesta a una pregunta que lleva años formulándose. «Se fueron hacia la vaguada», dijo Robert, dejando el sombrero en el respaldo de la silla. 2 hombres. Vinieron tarde. La palabra es para cualquiera, no solo para mí. Para que otros la lean, para que recuerden, contestó ella sin moverse. Para que tengan miedo de hablar con una mujer como yo. Robert la miró a la luz del fuego. Con el calor, el color había regresado a su rostro y los ojos ámbar brillaban no por fiebre, sino por alerta. En el borde de la trenza derecha había 3 cuentas opacas, marrones, y una blanca. Eran distintas entre sí, como si cada una contara una parte diferente de una historia que solo se entiende entera cuando se tocan. «Voy a preparar una cataplasma para el tobillo», anunció, «y te haré otra sopa. Luego, cuando tengas fuerza, hablaremos de lo que necesitas». «Necesito volver a caminar», dijo ella, «y saber si mi gente vive». Él asintió. Volvió al estante, molió corteza con un mortero, mezcló con agua fría hasta hacer una pasta, la colocó en un paño y se agachó junto a ella. Ayanna le ofreció el pie sin apartar la vista de su rostro. La cataplasma le encendió el dolor primero y le bajó el fuego después. Exhaló por la nariz, sostenida. «Tu acento», dijo. «Fort Sutter, Fort Reno». No es solo del ejército. Es de quien ha pasado demasiadas noches de guardia y ha aprendido a escuchar antes que mirar. De quien ya no quiere disparar, respondió él. El silencio siguiente no fue vacío. Fue una mesa puesta donde aún no se sirve el pan. Ella ladeó la cabeza y por primera vez parecía estar decidiendo no si confiaba en él, sino cuánto de su historia merecía ser pronunciado en esa habitación. «Me llamo Ayanna, hija de Nantán, de la banda del río Salado», dijo al fin, como quien traza un círculo en el suelo antes de sentarse adentro. «Cuando era niña, mi padre me enseñó a reconocer distancia en el aire. El viento trae lo que viene antes que los ojos», decía. Hace 2 inviernos, el aire trajo hombres blancos con casacas sin insignias y ojos de pólvora. Habían estado merodeando meses. Venían por el agua, por los pastos, por el paso. Venían por nosotros como si fuéramos piedras que se apartan, no personas que se saludan. Sus palabras no temblaban. Lo que temblaba era el recuerdo en las manos. Apretó los dedos y continuó. El primero en llegar era un hombre que hablaba como los que mandan, ordenaba sin mirar, sonreía sin sonrisa. Clayton Rake. Traía consigo otros como él y algunos que una vez comieron en casa de mi padre. Los reconocimos por la manera de cerrar la boca cuando se dice gracias y por el modo de mirar las mantas almacenadas durante el otoño. El ataque no fue una batalla, fue abrir la puerta de un corral y soltar el fuego. Quemaron las chozas del borde, cortaron las sogas de los caballos, gritaron «limpio, limpio»,
como si el mundo fuera una mesa que se sacude para tirar las migas. Robert no la interrumpió. Conocía ese lenguaje de escoba y ceniza. Lo había escuchado en boca de capitanes jóvenes con botas brillantes y en boca de hombres viejos con sed de mando. Mi padre los enfrentó con 10 hombres, siguió ella. Resistimos lo suficiente para que las mujeres tomaran a los niños y cruzaran el arroyo. Yo iba detrás con mi hermana pequeña. La perdí en la curva donde el agua hace ruido. Volví. Mi padre aún luchaba. Lo vi caer y levantarse. Lo vi desaparecer entre el humo. No sé si vive. Caminé 3 días, me escondí en la barranca de los alisos y cuando quise cruzar hacia los pastos de mimbres, me tomaron. No a todos les basta con quemar. A algunos les gusta exhibir lo que creen que han domado. Dejó que la frase quedara ahí, seca, sin ornamento. El fuego chasqueó. Robert cerró el paño del tobillo y lo aseguró con una tira de cuero. Te colgaron en mi techo para que yo eligiera, mirar o ser parte, dijo. No voy a ser parte. Te colgaron una palabra en la puerta, lo corrigió ella con un gesto de la barbilla. Para los tuyos, para que sepan que aquí pasó lo que se hace con las mujeres que no obedecen. Miró un punto indeterminado. No es la primera vez que veo esa palabra. La vi pintada en la pared de un granero, clavada en un poste de camino, raspada en una mesa. No les basta con golpear, necesitan nombrar lo que piensan que somos. Robert pensó en los hombres del valle, en el salón con sus cartas grasientas, en la risa fácil que se vuelve filo apenas alguien distinto entra por la puerta. Se apartó, tomó la olla del fuego y la sirvió otra vez. El olor a hueso cocido y tomillo volvió a llenar el cuarto. Ayanna agarró la cuchara. La sostuvo un instante como si sostuviera memoria. Antes de que me tomaran, dijo, escuché hablar de ti, el soldado que se apartó cuando ya no pudo obedecer sin ahogarse, el que vive solo porque la soledad es la única manera de no escuchar órdenes. Eso dicen. También dicen que en tu casa no entra nadie. Ahora entraste tú, respondió Robert. No por decisión, marcó ella con ironía breve, pero en la comisura de la boca le apareció un hilo de algo que podría llegar a ser confianza si no se rompe de nuevo. Comió. La fuerza volvió a los hombros, al cuello. Robert le acercó una camisa limpia y un manto. Ella los tomó sin agradecer, no por soberbia, sino por ese pacto antiguo de dignidad que se firma sin palabras cuando el dolor se nombra con exactitud. Se cubrió y miró hacia la ventana. El día ya era pleno. En el patio, un cuervo caminaba torpe, picoteando una astilla. Mi padre decía, retomó, que cuando te nombran con desprecio, no les respondas con la boca, sino con algo que dure más. Una cosecha, un hijo vivo, una aldea que se levanta otra vez. Si él vive, eso es lo que hará. Si no vive, eso es lo que haré yo. Y lo harás, dijo Robert, como quien afirma un dato, no un deseo. Ella dejó la cuchara. Sus ojos volvieron a medirlo, ahora buscando grietas de mentira. No encontró. Acercó el manto al cuello y, por primera vez desde que entró, bajó el mentón un grado, lo suficiente como para que el cuerpo dejara de pelear contra la propia sangre. ¿Por qué te fuiste de la guerra?, preguntó, no con curiosidad, sino con el derecho de quien ha respondido primero. Robert tardó un momento. Fue a la repisa, vertió café negro en una taza y la sostuvo entre las manos como si esa temperatura le ordenara la lengua. Porque obedecí demasiado tiempo, dijo, y un día obedecí una cosa que quemó lo que yo era. No fue una bala, fue decir que sí cuando era no. Me fui antes de convertirme en una orden caminando. El enunciado quedó flotando sin explicaciones extra. Ayanna no lo presionó. No necesitaba más por ahora. Había oído eso en otras bocas, con otras palabras. Había visto ese hueco detrás de los ojos de más de un hombre.
El aire en la cabaña cambió. Ya no era solo refugio. Era un territorio donde las historias podían ponerse una frente a otra sin desenfundar. Robert recogió el cuenco, limpió la mesa y guardó las vendas usadas para quemarlas más tarde. Cuando regresó, ella se había enderezado en la manta. «Quiero saber qué camino tomaron», dijo. «Si dejaron marcas en el arroyo, si tienen un lugar donde beben sin mirar atrás, si es Clayton mismo o sus perros los que rondan por aquí». «No era Raik», respondió Robert. «Esos dos de anoche eran manos baratas, pero la cuerda, el hierro, la palabra, eso lleva su sombra». Se cruzó de brazos. «Si te quedas, pondré avisos en el bosque, no para herir, para saber si alguien entra. Si decides irte, te acompañaré hasta el paso de los alisos, y si decides otra cosa, encontraremos otra cosa». Ahyana se calló un instante. En su rostro se dibujó la aritmética de posibilidades como un tejido que se arma y se desarma. Mantenerse, moverse, esconderse, buscar. Entre todas había una constante: no volver a colgar de ninguna viga, y otra: no deber su vida a nadie que luego la cobre. «No confío en ti», dijo con la limpieza de quien no quiere deudas, «pero tampoco te odio». «Es un comienzo», replicó él. La luz rebotó en las hebras de su trenza. Ella se acomodó el brazalete de cuentas, el blanco, el marrón, el ámbar. Lo tocó con el pulgar pensativa y habló esta vez no a Robert, sino al aire de la cabaña, como si la madera debiera aprender su nombre. «Ahyana, hija de Nantán, no nací para ser colgada de un techo. No nací para ser letrero». Elevó el mentón. «Si han de perseguirme, que sea por lo que digo, no por lo que callo». Robert sostuvo el peso de esa frase y se permitió, a solas, respirar más hondo. En la repisa, las herramientas esperaban: cuerda fina, campanillas viejas, hojalata cortada, alambre. Podía tender un perímetro de aviso sin que nadie sangrara. Podía, por primera vez en años, hacer algo que no fuera solo sobrevivir. «Descansa», le pidió. «Volveré antes de que el sol pegue de lleno. No abras si oyes mi nombre hasta que lo repita 2 veces». «¿Y cuál es la contraseña?», preguntó ella seca, casi con una sonrisa invisible. «Que la diga el viento», replicó él, y la sombra de una sonrisa, esta vez en su boca, sí apareció. Salió. El porche lo recibió con olor a madera y a palabra quemada. Pasó la palma sobre Salvage como quien palpa una cicatriz para medir su antigüedad. No la borró. Todavía no. Bajó los escalones, cruzó el claro, entró en el bosque con la ligereza de quien vuelve a un oficio que no se anuncia. Las campanas de lata sonaron primero en su cabeza, luego en la realidad, cuando empezó a colocarlas. Una aquí, otra allá, a la altura de la rodilla, donde el viento no las toca, pero un hombre sí. Dentro, Ahyana cerró por fin los ojos. No se durmió del todo, soñó sin soñar. El río salado, la voz de Nantán diciendo «escucha el aire», una niña que corre con un arco más grande que sus brazos, el olor de la carne seca, el crujido de una rama que no era el viento. Abrió los ojos a la mitad y se repasó el cuerpo. El tobillo frío por la cataplasma, los moratones ya sin fiebre, la garganta rasposa y debajo de todo una columna intacta. Se sentó. Con paciencia, comenzó a retorcer otra vez la cuerda de sus trenzas. Cada vuelta era una decisión, cada cuenta una brújula. Cuando Robert regresó, el sol ya había mordido el borde del techo. Traía polvo en las botas y olor a pino en la chaqueta. Puso sobre la mesa 2 cosas, un pequeño manojo de hierbas y una pieza de metal curva. «Para tu tobillo», dijo señalando las hierbas. «Y para ti», indicó la pieza. «No es un cuchillo, pero corta. Úsala si alguien entra que no soy yo».
Aryana tomó el metal, lo pesó en la mano, probó el filo contra la luz. No agradeció. No hacía falta. Lo guardó cerca, bajo la manta. Luego lo miró de frente. «Si me ayudas», dijo, «no será para esconderme, será para caminar, para buscar a los míos, para decir su nombre en donde se niegue, para que esa palabra de la puerta deje de nombrarme a mí y empiece a nombrar la vergüenza de quien la escribió». «Entonces caminaremos», respondió Robert. La mañana, ya plena, derramó un hilo de oro sobre la mesa. Afuera, un cuervo gritó y echó a volar hacia el sur. Dentro, dos personas que no debían nada se reconocieron como quienes, por ahora, comparten pared y aire, y ese «por ahora» fue suficiente para abrir la siguiente página del día. Robert no perdió tiempo. Apenas el cuervo desapareció en el horizonte, tomó su rifle y la cantimplora y salió rumbo a la vaguada. El aire de la mañana todavía guardaba un filo frío, pero el sol ya comenzaba a morder la escarcha en las ramas. Caminaba sin hacer ruido, los ojos atentos a cada piedra movida, a cada rama rota, como si el bosque le hablara en un idioma que solo unos pocos sabían descifrar. A los pocos minutos encontró más señales. Restos de ceniza fresca bajo un roble, una huella profunda de herradura y cerca de ella una mancha oscura sobre la tierra. Sangre. No era mucha, pero indicaba que uno de los caballos, o quizás uno de los hombres, no había salido ileso de la noche anterior. Robert se agachó, tocó la tierra húmeda y pensó que, si seguía el rastro, podría encontrarse cara a cara con ellos antes del anochecer. Pero sabía que no podía dejar a Aryana sola demasiado tiempo. Volvió sobre sus pasos, memorizando el camino y los puntos clave para un regreso rápido. Cuando llegó a la cabaña, la encontró de pie, apoyada en la mesa, con el manto aún sobre los hombros, pero los ojos fijos en él, como si lo hubiera estado midiendo desde que cruzó la puerta. «¿Has visto algo?», afirmó ella antes de que él hablara. «Sangre y un rastro claro hacia el norte. Puedo seguirlo, pero si lo hago, tendrás que quedarte aquí más de lo que me gustaría». Aryana se acercó un paso, su trenza oscilando sobre el hombro. «No me quedaré atrás. Si voy contigo, no tendrás que regresar para buscarme después». Robert la miró con el ceño fruncido. «No es un paseo, Aryana. Es seguir a hombres que no dudan en dejar cuerpos tirados». «Y yo no soy un cuerpo que se deja», respondió ella, firme, sin alzar la voz. Hubo un silencio denso entre ambos. Robert, al final, dejó el rifle sobre la mesa y suspiró. «Si vas, obedecerás cuando te diga que te apartes. No hay espacio para discutir en medio de un disparo». Ella no respondió con palabras, solo asintió una vez. Ese gesto fue suficiente para sellar el acuerdo. Robert preparó 2 caballos y una pequeña bolsa con provisiones. Antes de montar, Aryana se agachó y recogió un puñado de tierra frente a la cabaña, cerrando el puño sobre ella como quien guarda un juramento. Robert no preguntó por qué, pero comprendió que, para ella, aquel gesto significaba algo más que un simple acto de superstición. Cuando emprendieron el camino hacia la vaguada, el bosque parecía observarlos. El viento traía un murmullo lejano de agua y en cada crujido de rama había la promesa de que, tarde o temprano, el rastro los llevaría a un encuentro que ninguno de los dos olvidaría. La vaguada era un corte profundo en la tierra, un pasillo natural que se abría paso entre colinas cubiertas de pinos. El sol apenas tocaba el fondo y la humedad daba al aire un olor terroso y frío. Robert desmontó primero, agachándose para inspeccionar una huella reciente. El barro aún estaba blando. 3 hombres, tal vez 4, murmuró, más para sí que para ella. Pasaron hace menos de 2 horas. Aryana observó el rastro, sus ojos oscuros repasando cada detalle.
Se inclinó y, con la yema de los dedos, tocó una ligera impresión en el suelo, más pequeña que las huellas de los hombres. Un quinto, dijo. Ligero. Podría ser un muchacho. Robert la miró de reojo. Tienes buen ojo. Ella no sonrió. Aprendí mirando cómo cazaban a los míos. Avanzaron a pie, llevando los caballos por las riendas. El silencio era roto solo por el viento y el roce de las monturas contra la maleza. Cada cierto tiempo, Robert levantaba la mano y ambos se detenían a escuchar. El bosque tenía su propio pulso, y cualquier cambio, un pájaro que calla, una rama que se quiebra, podía ser señal de presencia humana. Al caer la tarde, encontraron el primer indicio directo, un trozo de tela enganchado en un arbusto manchado de barro y sangre seca. Robert lo tomó, reconociendo el tejido áspero típico de las chaquetas de los hombres de Reik. «Están cerca», susurró. No habían dado 10 pasos cuando un silbido agudo cortó el aire. Robert empujó a Ayanna al suelo justo antes de que una flecha se clavara en el tronco a centímetros de su cabeza. Los caballos relincharon, tirando de las riendas. «¡Al suelo!», gritó Robert, sacando el rifle y buscando con la vista. Ayanna rodó hacia una roca, sacando un pequeño arco que llevaba oculto en la alforja. Los disparos comenzaron, primero uno, luego otro, rebotando en la piedra y levantando astillas de corteza. Desde las sombras, una voz áspera resonó. «¡Entréganos a la India y saldrás vivo, Boone!». Robert respondió con un disparo seco que hizo callar a los cuervos en los árboles cercanos. «Ven a buscarla tú mismo, Reik». El silencio volvió, pero era un silencio denso, cargado de amenaza. Ambos sabían que no duraría mucho. Robert miró a Ayanna y vio en sus ojos el mismo brillo que en los de un guerrero dispuesto a todo. No era solo su vida lo que estaba en juego. Era la oportunidad de poner fin a algo que llevaba demasiado tiempo envenenando esas tierras. Y en ese momento, entre el eco de los disparos y el olor a pólvora, entendió que ya no estaba cazando. Estaban siendo cazados. El silencio después del disparo de Robert no duró. Fue un respiro que el bosque prestó y que los hombres de Reik no pensaban devolver. Un crujido de ramas a la derecha, otro a la izquierda, y luego 3 detonaciones alternadas para confundirlos. El eco rebotó entre las piedras como si fueran más de los que eran. Robert ya había contado posiciones, pero el sonido falseaba distancias. No se dejó engañar. Se aplanó contra el suelo, apoyó la mejilla en la tierra fría y esperó. Cuando llegó el cuarto disparo, localizó el brillo leve del cañón entre 2 troncos y descargó un tiro corto, inclinando el arma lo justo para ganar trayectoria. Un quejido ahogado respondió, seguido por un ruido de hojas pisoteadas a la carrera. «Uno menos», dijo entre dientes. «Mantente baja». Ayanna, desde su cobertura, tensó el arco. No veía al tirador, pero había aprendido a leer el bosque por vacíos. Un pájaro que calla de golpe, un insecto que altera su zumbido, un respiro contenido. A su izquierda, a media altura, algo desplazó sin ritmo un manojo de helechos. No dudó, soltó la flecha. El golpe no sonó como madera contra madera, sino como carne tomando hierro. Un cuerpo cayó con pesadez. «2», contó Robert sin moverse de sitio. «Buen tiro». No hubo tiempo de celebrar nada. Del lado del arroyo se disparó una bengala improvisada, una botella con trapo encendido, que al estallar prendió el matorral seco y llenó la vaguada de humo acre. El viento empujó la nube hacia ellos. Robert comprendió la jugada, forzarlos a moverse hacia la zona abierta, donde serían blancos fáciles. Se arrastró hasta Ayanna, la tocó apenas en el hombro para indicar movimiento y señaló con 2 dedos el borde de unas rocas grises que formaban un pasadizo natural.
Ella asintió y se deslizó hacia allí con la agilidad de quien ha cruzado barrancas por instinto. No avanzaron recto. Robert los guió en zigzag, usando troncos caídos como pantallas, subiendo y bajando por desniveles cortos que rompían la línea de tiro. Los disparos se fueron haciendo más desordenados. Uno de los hombres gritó órdenes que nadie obedeció bien. El humo alcanzó la altura de sus hombros y les nubló los ojos. Robert tanteó el suelo hasta encontrar la grieta por donde el agua, en primavera, solía colarse. Era un surco angosto, casi un túnel a ras de tierra, que corría paralelo al camino viejo. Señaló y se metió primero. Ayanna lo siguió. El olor a raíces húmedas y barro les llenó la boca. Avanzaron a ciegas un trecho y emergieron tras un grupo de rocas justo cuando una bala levantaba tierra donde antes habían estado. «Respira por la nariz», le indicó Robert aún en voz baja. «No te marees». La tos le subió igual, pero obedeció. Cuando el humo comenzó a disiparse, escucharon algo nuevo. Un sollozo cerca, contenido a golpes. Robert levantó la mano y, con gesto de cazador, pidió silencio total. El sollozo se convirtió en jadeo. Venía de detrás de un tronco hueco. Robert se acercó por el flanco, sin arma levantada, y encontró al quinto rastro que Ayanna había leído horas antes. Un muchacho de no más de 16 años, con un sombrero grande que no le pertenecía y un revólver descargado en la mano. Tenía barro en la cara, la mirada entre asustada y perdida. «No dispares», dijo Robert, sabiendo que el arma estaba vacía. «¿Cómo te llamas?» El muchacho dudó y bajó la vista. La voz le salió rota. «Eli». «Eli, escucha», continuó Robert. «Tus amigos están ahí afuera tirando al humo. No saben dónde estamos, tú tampoco». Se acercó un paso. «No has disparado, no quieres estar aquí». El chico tragó saliva. Miró por encima del hombro al bosque y volvió a mirar a Robert. «Mi tío», empezó. «Clayton dijo que si me quedaba en el pueblo era fácil acabar en la horca por vago. Ven con nosotros», me dijo. «Aprende a ser hombre. Yo solo llevo las riendas». No hice lo de la mujer. Ayanna apareció a la vista. No tenía el arco tensado. Observó al chico con atención. No vio en él la crueldad del que disfruta del dolor, sino la inercia del que se ha dejado arrastrar por miedo. Sus ojos se posaron en el sombrero. Reconocer prendas prestadas es reconocer jerarquías. Habló sin dureza, pero sin indulgencia. ¿Sabes leer las marcas de Reich? ¿Sabes dónde duerme cuando sale de caza? Eli asintió con la cabeza apenas, como si temiera que el gesto hiciera ruido. En el cañón corto, donde el río hace una curva y pega contra la piedra, hay una cueva pequeña con madera apilada. No siempre vuelve, pero hoy dijo que sí, que cerraría la boca del monte. Eso dijo. Se enjugó la cara con el antebrazo. «Yo no firmé para colgar a nadie, lo juro». Ayanna no respondió. Miró a Robert. Él leyó la pregunta sin que se pronunciara. «¿Qué hacemos con él?». Le sostuvo la mirada y decidió. «Eli, vas a caminar hacia el claro, manos al aire. Gritarás que te rendiste. Si disparan, te tiras al suelo. Si no, sigues. Te vas a tu casa. Si mientes, si guías a alguien hasta aquí, te encontraré». Esperó. «¿Entendiste?». El muchacho asintió, blanco como sal. Robert le tomó el revólver vacío para que la rendición pareciera creíble, pero no un engaño. Eli salió temblando y comenzó a gritar su rendición con voz que quería ser fuerte y se quebraba. Nadie disparó. Hubo movimiento entre los árboles, un intercambio de improperios y órdenes, y luego silencio. Tal vez se replegaban, tal vez esperaban mejor ángulo. Robert aprovechó la ventana, tocó el hombro de Ayanna. «Nos vamos». Volvieron a los caballos por una ruta distinta. Robert no se confió. Cada 3 pasos se detenía a escuchar.
Aguiana, aún con el tobillo vendado, se movía con eficacia sin quejarse. Al llegar a las riendas, montaron y tomaron un sendero estrecho que, si se lo conocía, conectaba con un mirador natural sobre el cañón corto del que Eli había hablado. Era un filo de roca que permitía ver sin ser visto. Tardarían 1 hora y media. Tenían luz suficiente. Cabalgando, el aire frío les devolvió la calma de a poco. No era paz, era margen. A medio camino, se detuvieron en una lengua de tierra desde donde se veía el paso inferior. Robert sacó el catalejo que había usado en otras vidas y lo ajustó. La cueva que Eli mencionó estaba. Un caballo atado, 2, no más. Una fogata apagada, restos de lata. Hizo memoria del mapa que llevaba dibujado en la cabeza. A 100 pasos, un recodo con árboles bajos. A 200, un degolladero donde el viento golpeaba y borraba huellas. Si Rake tenía allí su postura, no sería por comodidad, sino por estrategia. Desde allí salían a picotear y regresaban con la noche. «Llegaremos por arriba», dijo Robert. «Veremos quién queda y quién manda». Aguiana miró el cañón, dejó que la vista se acomodara a la distancia y respondió: «Si hay fuego, lo encenderán al caer el sol. No les gusta la oscuridad total. Hablan más cuando creen que nadie oye. Entonces, oiremos». Reanudaron la marcha. El camino alto exigía descabalgar y llevar a los animales a mano por tramos. La tarde cayó sin prisa, tiñendo las rocas de cobre apagado. El cansancio se instaló en los hombros sin pedir permiso, pero ninguno lo nombró. Cuando alcanzaron el mirador, el cielo ya estaba punteado de estrellas tempranas. Robert aseguró a los caballos entre matorrales y extendió 2 mantas. No encendió fuego. El aire, sin humo, llevaba voces ajenas como si fueran susurros cerca del oído. Esperaron. El primer punto de luz abajo apareció como un ojo que se abre. Luego otro, más tenue. Sombras de hombres se movieron alrededor de la entrada de la cueva. La noche afinó sus bordes. A ratos, el viento subía retazos de frases. Dijo que mañana. El viejo Boone no dispara. La India. Pagar. Dustwater. El alcalde. Cartas. Robert y Aguiana se miraron al escuchar cartas. Era la primera vez que esa palabra se filtraba en la cacería. Las cartas eran prueba, eran ruta, eran memoria. Si mencionaban al alcalde, había conexiones en el pueblo, tal vez un depósito, tal vez un intermediario que limpiaba nombres. Robert memorizó la secuencia de voces. El mandón tenía un tono áspero, raspado por el whisky. No era Rake, no tenía el peso ni el ritmo de quien da la orden final. Era un lugarteniente, mejor. Eso significaba que Rake podría aparecer antes del amanecer para revisar. Una ráfaga helada les obligó a juntarse más a la roca. Aguiana se cubrió la cabeza con el manto y habló lo justo para que el sonido no cayera por la ladera. Si mañana bajamos, no hablemos con el segundo. No sirve. Necesitamos al que escribe, no al que repite. De acuerdo, dijo Robert. Antes descansaremos por turnos. Yo primero. Despiértame cuando el fuego de abajo se haga pequeño. Ella asintió. Robert apoyó la espalda y cerró los ojos sin entregarse del todo al sueño. Aguiana se quedó mirando el valle, las luces que subían y bajaban con el viento. La noche la trajo de vuelta a otros fuegos, a otras sombras, a la voz de Nantán diciéndole que el valor no es gritar, sino quedarse y escuchar. Se abrazó las rodillas un instante. No lloró. Había llorado en otro tiempo y había aprendido que, en ciertas noches, el llanto se guarda para cuando la piel no huele a peligro. Al cabo de un rato, el fuego de abajo se redujo a brasas. Aguiana acercó la mano al hombro de Robert para despertarlo. Él abrió los ojos al primer roce, listo. Ella aprovechó el gesto para hablar antes de que el cuerpo de él completara la guardia.
Gracias, dijo, sencillo, sin explicación. Por no colgarme preguntas cuando apenas puedo responderlas. Él la miró a la luz escasa. No contestó con una frase hecha. El silencio valía más. Se acomodaron en el relevo. Ahora él observaba y ella intentaba dormir. No lo logró del todo. Las imágenes del porche, el vértigo, la palabra quemada, volvían de a ráfagas. Un latigazo de miedo le tensó el cuello y, sin pensarlo, buscó el borde de la manta donde la mano de Robert descansaba. No la tomó. Solo dejó la suya cerca, a distancia de decisión. Robert no se apartó. Tampoco la tocó. La línea entre ambos no era una barrera. Era un acuerdo. Ese pequeño gesto, esa cercanía sin invasión, aflojó el hilo que le sujetaba el pecho. Logró dormitar. Antes del alba, un nuevo tropel subió por el lecho seco del arroyo. 2 caballos, quizá 3, voces graves. El lugarteniente salió de la cueva a recibirlos con premura de subordinado. El viento trajo un nombre que los dos esperaban desde el comienzo. Clayton, por fin. No alcanzaron a ver su rostro, pero sí su forma de ocupar el espacio. El recién llegado no pidió novedades, las exigió. El tono cambió abajo. Los hombres se enderezaron o bajaron la vista. Robert reconoció esa geometría, la de quien está acostumbrado a mandar sin mirar a los costados. Se inclinó un poco más, ajustó el catalejo, buscó el brillo de un arma particular. Nada. Solo la silueta de un hombre ancho de hombros, con un abrigo que no era de monte, sino de ciudad rehecho para el monte. Clayton habló poco. Dio instrucciones como si ya las hubiera practicado en su cabeza. Mencionó Dustwater, la palabra recompensa, una visita al alcalde y otra vez cartas. Dijo una frase que se les quedó clavada. Mañana la colgamos a la vista del camino viejo, que todos lean. Ayanna se tensó, no por la amenaza, ya la había vivido, sino por el futuro convertido en anuncio. Robert apoyó apenas la mano sobre la roca, conteniendo la urgencia de bajar a la carrera. No ganarían de noche, no así. Necesitaban otra cosa, prueba, aire, un modo de desarmar la voz del que manda ante los ojos de los suyos. Bajar ahora era entregar la ventaja. No iré a Dustwater como una sombra, murmuró Ayanna, más para la roca que para él. Si vamos, será para hablar donde escuchen. Iremos, contestó Robert, pero antes, mañana, seguiremos a Clayton cuando regrese al pueblo. Quiero ver dónde guarda eso que llama cartas. Se apartó del borde del mirador, calculando rutas. Y, si es posible, dejaremos una marca allí donde hoy pretende dejar la suya. Se miraron. No era una promesa de victoria. Era un plan. Bastó. Se prepararon para el alba. Había que bajar por la ladera opuesta, tomar el sendero del agua y cruzar el paso antes de que la comitiva de Rake se pusiera en marcha. Cuando el cielo empezó a clarear, el fuego de la cueva se apagó del todo. Las sombras desmontaron, recogieron latas y cuerdas. El lugarteniente montó primero. Clayton lo hizo después, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. Tomaron el camino a Dustwater. Robert y Ayanna iniciaron el descenso por la vereda alta. No buscaron atajos, eligieron la ruta que el viento no delataba. Habían dejado atrás el lugar de la emboscada, pero no el pulso de la cacería. En el aire, además de resina y tierra, flotaba otra cosa que no venía de los pinos ni de la piedra. Una forma nueva de estar juntos. No era confianza completa, tampoco era solo necesidad. Era un acuerdo tejido con actos, la flecha certera, el revólver no disparado, la manta compartida sin invadir. A veces, la alianza empieza así, con la exactitud de los gestos, cuando las palabras todavía se prueban. A media mañana vieron, desde una altura segura, la polvareda de la comitiva entrar por el camino de Dustwater. El campanario viejo marcaba la hora con un timbre cascado. El pueblo despertaba.
Robert señaló el flanco este, donde un corral abandonado ofrecía sombra y vista. Desde allí, dijo, veremos quién recibe a Raik. Si el alcalde se muestra, sabremos cuánto del pueblo es miedo y cuánto negocio. Y si no se muestra, igual lo sabremos, añadió Ayanna. A veces el miedo manda más cuando no habla. Tomaron posición. El plan, aún frágil, tenía forma. Quedaban cosas por resolver. Entrar sin ser vistos, encontrar las cartas, salir con vida. Pero había dirección, y en el borde de esa dirección, sin que ninguno lo dijera, había algo más. La primera certeza de que no solo iban a sobrevivir al día, sino a empujar el día hacia un lugar donde la palabra de la puerta ya no pudiera caer sobre la nuca de nadie. La polvareda que dejó la comitiva de Clayton Raik tardó en asentarse. Robert y Ayanna aguardaron unos minutos más en el corral abandonado, observando cómo las figuras se empequeñecían entre las calles rectas de Dustwater. La silueta de Raik destacaba aunque intentara confundirse con los demás. Su forma de caminar, con el pecho ligeramente adelantado y los hombros firmes, era la de un hombre que sabe que cada mirada le pertenece. Ayanna, desde la sombra del madero, lo miró hasta que desapareció detrás del almacén general. No apartó los ojos ni cuando el sol le obligó a entornar la vista. «Ahí guarda sus pasos», murmuró, «entre las paredes que cree suyas». Robert entendió el peso de esas palabras. En pueblos como Dustwater, las paredes hablaban sin abrir la boca. Las ventanas entreabiertas, los saludos cortos, los portones cerrados a destiempo, todo era un idioma que se aprendía con el tiempo, y Raik lo hablaba con fluidez. «Vamos a movernos», dijo él, «antes de que la calle se llene y tengamos que cruzar entre curiosos». Eligieron bordear por el lado este, donde las casas estaban más separadas y el polvo de la calle principal llegaba solo en nubes dispersas. La primera casa que encontraron era de un herrero viejo que Robert recordaba de otra época, cuando él mismo vestía el uniforme. El hombre estaba en la entrada, golpeando una herradura contra el yunque. Al verlos, no detuvo el martilleo, pero sus ojos se fijaron en Robert con un reconocimiento seco, casi un aviso. «No has cambiado mucho, Boone», dijo sin levantar la voz. «Solo la ropa». «Y el corazón», respondió Robert. El herrero hizo un gesto leve, entre duda y ironía, y volvió a su tarea. No había peligro ahí, pero tampoco refugio. Más adelante pasaron junto a un galpón de madera pintada a medias. Una puerta lateral se abrió lo justo para dejar asomar a una mujer joven, de cabello recogido y manos manchadas de harina. Sus ojos encontraron los de Ayanna, y en ese instante se reconocieron en algo más profundo que la simple curiosidad. Ambas habían visto la violencia de cerca. La mujer hizo un ademán breve, como invitándolos, pero Robert negó con la cabeza. No podían quedarse. «Ella sabe», susurró Ayanna cuando se alejaron, «y guarda silencio para no perder lo que tiene». Robert asintió. Ese era el precio que Dustwater cobraba por la paz. Callar mientras el hombre más fuerte decidía quién vivía y quién caía. Llegaron a un callejón estrecho que desembocaba detrás del edificio del alcalde. La construcción, aunque modesta, tenía pretensiones. Columnas de madera tallada, una cornisa pintada con oro viejo y una puerta doble siempre encerada. Desde ahí, Robert y Ayanna podían ver parcialmente la calle principal. Vieron a Raik descender del caballo y entregarlo a un muchacho que parecía demasiado nervioso para estar allí. El lugarteniente, el mismo que habían oído en la cueva, se adelantó para intercambiar unas palabras rápidas con el alcalde, que había salido a recibirlos con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. El alcalde, un hombre de panza generosa y bigote recortado, parecía medir cada palabra. Se inclinó hacia Raik, como quien comparte un secreto, y luego lo invitó a entrar.
Detrás de ellos, un hombre cargó un saco de cuero grande que desapareció dentro del edificio. «Ahí», dijo Robert, «ese saco». «Cartas», afirmó Ahyana sin apartar la vista. «O algo que vale lo mismo». Robert evaluó distancias, puertas, rutas de escape. La entrada principal era imposible, demasiados ojos y demasiado cerca del salón donde la gente iba y venía. Pero había una puerta trasera de servicio, protegida solo por un cerrojo y un tablón. Llegar a ella implicaba cruzar el patio del depósito municipal, y eso significaba exponerse. «Si vamos ahora seremos vistos», concluyó Robert. «Necesitamos ruido, algo que mueva a la calle entera hacia el otro lado». Ahyana pensó un instante. «¿Qué pasaría si el ganado del Corral Sur se soltara?», preguntó. «Vi que la cerca está vieja. Con el empuje de un caballo, caería». Robert sonrió apenas. Esa clase de ideas le recordaban que ella había crecido midiendo el terreno como un cazador mide la presa. «Eso nos dará minutos, pero necesitaremos un tercero que lo haga y no tenemos a nadie». «Tal vez sí», interrumpió Ahyana. «El muchacho, Eli». Robert dudó. No porque desconfiara del chico, sino porque pedirle que se moviera contra Rake era casi firmarle una sentencia. «Si vuelve a ayudarnos, no podrá quedarse en Dustwater». «Mejor que quedarse muerto en él», replicó ella. Decidieron buscarlo antes de que la noche cayera. Sabían que Eli rondaba por la zona de las huertas, donde su tío lo hacía trabajar para ganarse el pan. Lo encontraron recogiendo calabazas junto a una cerca rota. Al verlos, sus ojos se abrieron como si temiera que los demás notaran la conexión. Robert fue directo. «Necesitamos que mañana, cuando el sol esté alto, sueltes el ganado del Corral Sur. No preguntes por qué». Eli tragó saliva. «Si lo hago, ¿me sacarán de aquí?». «Sí», dijo Ahyana antes de que Robert respondiera. «Y no volverás mientras Rake respire». El chico dudó unos segundos, pero finalmente asintió. Esa noche, Robert y Ahyana se ocultaron en un viejo granero a las afueras, lo bastante cerca para escuchar si algo se movía en la calle principal. No encendieron fuego. Robert repasó mentalmente el plan. Eli soltaba el ganado. La gente corría a contenerlo, y ellos entraban por la puerta trasera del edificio del alcalde. Tomaban el saco y salían hacia el norte, siguiendo el cauce seco hasta perderse en la meseta. Simple, demasiado simple para no torcerse. Ahyana, tendida sobre la manta, lo observaba en silencio. Sabía que Robert calculaba cada variable, pero también sabía que había cosas que no se podían prever. Una mirada al lugar equivocado, un grito, un niño corriendo donde no debía. «Mañana no solo buscamos pruebas», dijo ella. «Buscamos que me crean». «Te creerán», aseguró Robert. «Y si no lo hacen, haremos que lo hagan». El amanecer llegó con un cielo limpio, cortado solo por el vuelo de los cuervos. A media mañana, desde su escondite, vieron a Eli acercarse al corral. Fingía revisar la cerca, pero sus manos buscaban el punto débil. Un empujón bastó para que los postes cedieran. El ganado, excitado por el movimiento, salió en estampida hacia la calle sur, levantando polvo y gritos. La gente corrió en masa para contenerlo. Incluso 2 de los hombres de Rake dejaron sus puestos para ayudar. La calle principal se vació en segundos. Era el momento. «Ahora», susurró Robert. Corrieron hacia el patio trasero del edificio del alcalde. El cerrojo cedió tras un golpe firme. Dentro, el pasillo olía a papel viejo y tinta. El saco de cuero estaba sobre una mesa, abierto. Dentro, no solo había cartas, había contratos firmados, mapas de tierras marcadas con cruces y una lista de nombres con montos al lado. «Pagos», dijo Robert. «Compras, sobornos». «Y aquí», señaló, «órdenes de desalojo.
Ayanna reconoció uno de los nombres. Él vivía en nuestra aldea. Rake lo sacó para que no advirtiera a los demás. Robert metió todo en el saco y lo colgó al hombro. Iban a salir cuando una sombra se recortó en la puerta. No era un guardia, era el alcalde. «¿Qué hacen?», preguntó con voz grave y sin sorpresa. Nadie habló. Afuera, el ruido del ganado cubría cualquier palabra, pero dentro el silencio pesaba como plomo. «Si se llevan eso, están firmando su muerte», continuó el alcalde, «y quizá la mía». Ayanna dio un paso al frente. «Si nos quedamos, la muerte ya está firmada. Prefiero que mi nombre se lea junto a la verdad». El alcalde la sostuvo la mirada. No dijo nada más. Se apartó, dejando el marco libre. Robert no perdió tiempo. Salieron por la puerta trasera, cruzaron el patio y se internaron en el cauce seco. El ruido del pueblo se desvanecía detrás. Tenían las pruebas, tenían un rumbo. Pero Dashwater no olvidaba a quienes le daban la espalda, y Clayton Rake no era hombre que soltara una presa sin hundir antes los dientes. El sol, alto y sin nubes, les marcaba el camino. Lo que vendría después no dependía solo de correr, sino de saber dónde y cuándo detenerse para que la cacería cambiara de dueño. El cauce seco los llevó como un túnel de luz. A cada curva, Robert miraba hacia atrás para comprobar si lo seguían. A cada recodo, Ayanna afinaba el oído por si el viento traía cascos. El saco de cuero golpeaba la cadera de Robert con un peso que no era solo de papel. Llevaba dentro tierras compradas con miedo, nombres escritos con tinta sucia, órdenes que olían a desalojos y ceniza. No podían perderlo. No podían, tampoco, cargarlo a campo traviesa hasta la cabaña. Necesitaban convertir papeles en voces, y voces en un hecho público antes de que Rake recompusiera su cerco. «No iremos a la cabaña», dijo Robert, cortando por una senda lateral que subía a la meseta. «Iremos al puesto del alguacil. El nuevo es joven, y cuando uno es joven aún se permite oír. Y si no oye», respondió Ayanna, «haremos que escuche más allá de la oficina». No hubo réplica. Avanzaron hasta una arboleda de álamos. Robert, por costumbre, marcó en la memoria 2 rutas de escape. Ayanna, por instinto, localizó un tronco hueco donde esconder el saco si la calle se ponía imposible. Luego continuaron hasta el borde de Dustwater. El pueblo hervía en el lado sur, donde el ganado había roto cercas y la gente corría detrás de los animales. En la calle principal, sin embargo, los de Rake ya se reorganizaban. 2 hombres en la esquina de la botica, uno junto a la mercería, otro en el porche del salón, con la mano a la altura del cinturón. «Entraremos por detrás», indicó Robert, señalando el callejón que daba al edificio del alguacil. «Tú vigila la puerta desde la ventana. Si oyes 2 golpes, subes. Si oyes 3, te vas al álamo grande y sigues el cauce seco. Nos vemos en el puente viejo». «2, subo. 3, me voy», repitió ella. No preguntó por «¿y si no oigo nada?». En este tipo de planes, lo no dicho pesa más que lo dicho. El despacho del alguacil olía a cuero, a papel nuevo y a café tibio. Detrás del mostrador, un hombre delgado, sin barba, con una estrella recién bruñida en el chaleco, levantó la vista cuando Robert apareció con el saco sobre el hombro. Una mano se fue instintiva al revólver, la otra quedó sobre el registro. «No vendo nada», dijo el joven, «y no compro problemas». «No vengo a vender», respondió Robert, dejando el saco sobre la mesa con un golpe que hizo saltar el polvo. «Traigo lo que te convertiría en cómplice si te haces el sordo». El joven tragó saliva. Miró la puerta, miró el saco, miró a Robert, lo reconoció por nombre, no por trato. «Boone», murmuró. «Dicen que dejaste de disparar, dicen muchas cosas». «Hoy vine a hablar», cortó Robert, abriendo el saco y dejando asomar los sobres, los contratos, los mapas.
y vine a que firmes que lo recibiste. Si no lo firmas, lo leeremos en la calle, y si lo firmas y lo escondes, la calle sabrá igual que lo escondiste. El alguacil no era tonto. Supo, en un segundo, que no había posición cómoda. O se ensuciaba las manos con la verdad o con el silencio. Se ajustó la estrella, acercó un papel y un tintero. «Muéstrame», pidió. Robert sacó primero lo más inocente, una carta con membrete del alcalde, cuidadosamente redactada, donde se recomendaba el traslado de 3 familias por el bien del orden y el progreso, sin mencionar jamás que esas familias tenían trenzas y hablaban otra lengua. Luego sacó un contrato de compraventa por una franja de pastos sin ocupación a precio de sal. Después, mapas con cruces rojas cerca del río. El joven los fue leyendo con la cara de quien mastica arena. «Esto», dijo, sin terminar, «si esto sale de aquí, Dashwater se parte en 2. Dashwater ya está partida», respondió una voz desde la ventana. El alguacil se sobresaltó. Ayanna, sin entrar, había dicho la frase exacta. Robert no la miró. Dejó que las palabras hicieran su camino. «Hay más», añadió. «Correspondencia con un tal Clayton Reich. Tú lo conoces. Firma con iniciales cuando lo necesita. Cuando no, incendia donde lo conviene». El joven cogió una de las cartas cortadas al trasluz. No había firma legible, pero el trazo de las letras, la curva de la R y la caída de la C al final tenían personalidad de látigo. «No puedo arrestarlo con esto», admitió. «No sin levantar medio pueblo en su defensa. Dirán que son papeles robados. Dirán que los inventaste. Dirán que una india te los dictó». «No te pido que lo arrestes», dijo Robert. «Te pido que convoques una asamblea a la vista de todos, que leas, que llames al alcalde a escuchar lo que firmó, que invites al médico viejo. Él estuvo en la redada de la que nadie quiere hablar». El alguacil apretó los labios. Miró la estrella como si la chapa le hablara. Luego, sin grandilocuencia, tomó la campana que colgaba junto a la puerta y la hizo sonar 3 veces. En Dashwater, ese toque no era de incendio, era de reunión. «Media hora», dijo, «en la escalinata del juzgado. Si lo van a negar, que aprendan a negar mirando a los ojos de quienes leen». Robert recogió el saco. Antes de salir, el joven agregó, con un hilo de voz que mezclaba miedo y decisión: «Si no vuelvo a entrar por esta puerta con vida, Boone, escribe a mi madre en Laramie, que sepa que toqué la campana por algo más que vacas perdidas». «Volverás», dijo Robert. No prometió. Aseguró como quien sabe contar pasajes estrechos. El murmullo de la campana creció como un enjambre. La calle principal comenzó a vaciarse de manos ocupadas y a llenarse de ojos inquietos. Algunos hombres de Reich tomaron posiciones en los porches. Otros fingieron indiferencia con la mano cerca del cinturón. El alcalde apareció, sudoroso, con un pañuelo en la mano. Detrás de él, 2 comerciantes con cara de domingo arrancado y un predicador que olía a cuero y a Biblia de viaje. También asomaron mujeres con delantales, niños que se asomaron entre barrotes y el herrero viejo que no había dejado de golpear el yunque en toda la mañana. El sonido metálico, ahora tenue, parecía dar compás al corazón de la calle. Robert se colocó al pie de la escalinata. No subió. No buscaba el trono improvisado. A su lado, el alguacil joven sostuvo el saco y con voz más firme de la que esperaba llamó: «Reunión, por orden del alguacil. Se leerán documentos de interés público». Hubo risas taladas desde el salón. Una voz cargada de bebida gritó: «¡Lee, niño! ¡Enséñanos tus letras!». El joven no mordió el anzuelo. Abrió el primer sobre y leyó. La calle, al principio, escuchó por morbo, luego por sorpresa, después por miedo. «Por el bien del orden y del progreso, traslado, pastos sin ocupación, firma del alcalde».
Iba desgajando frases como quien levanta tablas y descubre lo que hay debajo: humedad, moho, gusanos. Aprobado por el consejo, compensación en víveres. Un murmullo escaló por la multitud. El alcalde, rojo, intentó hablar. Son procedimientos, balbuceó. Recomendaciones. Papel, solo papel. El papel hace casas y las derriba, gruñó el herrero desde atrás. Si firmas para echar, echas aunque no toques. El alguacil leyó un segundo documento. Contratos a nombre de prestanombres. Ranchos comprados por monedas. En una esquina del papel, la letra inclinada de alguien que no había tenido paciencia para esconderse mejor. El joven alzó el documento. Esta letra coincide con estas cartas, dijo, levantando 2 hojas chamuscadas que Robert había rescatado de la oficina. Se habla de limpiar la ribera, de quitar la vergüenza de la mezcla, de hacer ejemplo. No hay firma, pero quien escribe no necesitó firmar la noche que ardió la aldea. Un silencio pesado cayó. Entonces, desde el borde de la multitud, una figura se abrió paso con bastón y espalda doblada. El médico viejo, el mismo que años atrás había cosido balas y silencios. Subió 2 escalones, jadeante. Yo estuve, dijo, sin florituras. Y no dormí bien ninguna noche desde entonces. Se volvió hacia el alcalde. Usted no mandó allí. Se volvió hacia el pueblo. Pero miró para otro lado cuando la gente vino a curarse en mi puerta. Se volvió hacia el alguacil. Ese hombre señaló hacia el salón donde un sombrero de ala ancha acababa de asomarse, dio la orden de no dejar semilla. Yo escuché esas palabras y mis manos tiemblan desde entonces. Las cabezas giraron como látigos hacia la sombra del sombrero. Clayton Reich no evitó la escena. Salió al porche con la calma del que prefiere pelear en su plaza. Tenía la barba recortada, un abrigo mejor que el de sus hombres y una sonrisa estrecha. Miró al médico como quien mira a un mueble viejo. La memoria a tu edad, dijo, confunde hogueras con fogatas. Bajó el escalón un paso. Y la ley hizo sonar sus espuelas. No se lee con papeles robados. Se lee con sellos. ¿Ves algún sello aquí? Un murmullo de aprobación corrió por sus hombres. El alcalde abrió la boca para decir algo que sonara prudente, y no supo qué. El alguacil apretó el saco. Sus dedos dejaron una marca de sudor. Fue entonces cuando Ayanna cruzó la calle. No lo hizo desde la ventana ni desde un costado. Caminó desde el extremo opuesto sin prisa, con la trenza pegada a la espalda y el manto recogido en los codos. La calle se abrió con un reflejo antiguo, unos por curiosidad, otros por rechazo, otros por algo parecido a vergüenza. Subió el primer escalón, luego el segundo, y se colocó junto al alguacil sin tocarlo. No dijo su nombre, no contó su historia completa. Fue al borde de la puerta donde la palabra salvaje tiene eco, aunque no esté escrita, y habló lo justo. A mí no me quemó el papel. Se llevó las manos al cuello, alzó el manto y mostró sin dramatismo la marca vieja en media luna. A mí me colgaron para que ustedes miraran al otro lado. Se giró hacia Reich. Y tú escribiste cartas para que otros creyeran que obedecer era justicia. No hubo gritos, hubo respiraciones contenidas. El predicador bajó la vista. Un niño preguntó en voz baja, ¿por qué? Nadie respondió. El herrero dejó el martillo en el suelo. Mi padre se llama Nantan, continuó Ayanna. Si vive vendrá a escuchar, si no vive igual, porque su nombre no se borra con humo, se borra si nadie lo dice. Y hoy, en este pueblo, voy a decirlo y voy a decir otros nombres, los de las mujeres echadas, los de los niños que ya no corren por la ribera, los de los hombres que miraron su suelo hacerse ajeno con un papel que no sabían leer. Robert, desde el primer escalón, no apartó la vista de Reich.
Conocía el segundo del tirón, en el que un hombre decide pasar de palabra a bala. Vio el microgesto. El peso del cuerpo cambiar de talón a punta, la mano derecha que busca naturalidad y encuentra el cuero. Dio un paso en diagonal, lo justo para interponer cuerpo sin acaparar escena. No habló, el alguacil sí. «Se leerán los demás documentos», anunció, con voz que ya no era joven del todo. «Y si alguien desenfunda, se desenfunda en contra de un pueblo reunido. Eso lo convierte en enemigo público». Miró a Rake. «Incluso a ti». La amenaza, desnuda, sorprendentemente democrática, detuvo el gesto de dos hombres en el porche. Rake midió la calle. Por primera vez, la sonrisa se le quebró 1 milímetro. Entendió que el instante no era de fuerza bruta, era de relato. Y él, que había mandado quemar historias ajenas, no tenía una mejor para contar sin contradicciones. «Esos papeles», dijo cambiando tono, «son polémicos. Habrá que verificar firmas, sellos, testigos. No se juzga en la calle, se juzga en el juzgado». «Por eso llamé aquí», dijo el alguacil, señalando la puerta detrás. «Esta escalera es la del juzgado». Un corrillo de murmullos se convirtió en algo parecido a asentimientos. Las mujeres se acercaron un paso. El predicador respiró hondo. El alcalde, pálido, buscó no desmayarse. «No te preocupes, alcalde», dijo Robert con la exactitud de quien recita un inventario. «Aquí hay sellos tuyos. Aquí hay mapas marcados por tu mano. Aquí hay pagos a nombre de gente que te debe favores». Tomó una hoja. «Y aquí, una carta donde un tal CR te agradece facilitar el traslado de los elementos indeseables que nos avergüenzan ante los visitantes». El alcalde intentó agarrar el papel. Robert lo retiró. El alguacil, por primera vez, se puso firmemente entre el político y el saco. «Basta», dijo. «Se leerá por orden, y cuando se termine de leer, se votará si se abre causa». Miró a la gente. «Aquí, ahora». La palabra votar nunca había sonado tan pesada en esa calle. Nadie sabía exactamente cómo se hacía, pero el gesto de subir manos o bajarlas podía, por fin, imponerse al gesto de bajar ojos. El médico viejo alzó el bastón como quien levanta un acta. «Yo, a favor», dijo, «que se abra. Una mano, otra». No era plebiscito perfecto, era un comienzo. Rake entendió que estaba perdiendo terreno en su propio patio, y los hombres como él no retroceden, buscan un atajo. Hizo un gesto a su lugarteniente mínimo con el mentón. El otro entendió, no era el momento de disparar, era el momento de mover mesa, romper la asamblea con un incidente, un empujón, un caballo desbocado, una mujer que grita, algo que cambiara la conversación. Antes de que el movimiento se pusiera en marcha, Ayanna habló otra vez. No elevó la voz, no pidió permiso. «Hoy no vine a suplicar», dijo. «Vine a decir que, si me buscan, me encontrarán hablando, y que si me cuelgan de nuevo, no lo harán en silencio». Se volvió hacia Robert, no para pedir fuerza, sino para prestar. «Lees el nombre de mi padre». Robert tomó la carta que recordaba, aquella donde un donante agradecía tierras cerca de la ribera a cambio de silencio. En el margen, con tinta corrida, la menciona Nantán como obstáculo a remover. Leyó en voz alta, pronunciando cada sílaba como se pronuncia el nombre de un río. Nantán, y luego, sin preguntar, «y el de su hija, Ayanna». El nombre quedó suspendido como una cuerda que no aprieta, sino que sostiene. La gente lo oyó. Una mujer en la tercera fila, la misma que había asomado la cabeza entre harina, lo repitió en un susurro. «Ayanna». El herrero golpeó una vez el yunque como sellando. El predicador juntó las manos, no para rezar, sino para darse valor. Rake dio un paso. Abrió los brazos, teatral. «Muy conmovedor», ironizó. «Ahora, Boone, dime, tú, que no disparas, te convertirás en el verdugo que pide el pueblo. Tú,
¿Que cargas papeles? ¿Te crees juez? Ni juez ni verdugo, respondió Robert. Vecino. Y hoy, vecino que no se aparta. Había una nota nueva en su voz. No era bravura, era ancla. La calle lo percibió. El alguacil respiró más hondo. El joven de la huerta, Eli, se asomó desde una esquina con la cara tiznada y los ojos encendidos de susto y expectación. Vio a Rake y bajó la cabeza. Vio a Ayanna y la levantó un poco. Ella lo notó apenas y dejó caer un gesto que decía: «Ya estás en camino de salir». El lugarteniente de Rake, fiel a su jefe, se lanzó al plan B: derribar a empujones, armar revuelo, romper la lectura. Se abrió paso y extendió la mano hacia el saco. No alcanzó. El herrero, que había dejado el yunque, le tomó la muñeca en el aire con fuerza de fragua. No dijo nada, solo apretó. Un hombre que sabe del hierro sabe medir la presión exacta para detener sin romper. El lugarteniente reculó con un jadeo. «Aquí se lee», dijo el herrero como si dictara a un aprendiz, «y luego se habla». El pronombre «aquí» sonó distinto. No designaba solo el sitio físico, sino el aquí por fin común. Rake midió la calle de nuevo. No estaba acostumbrado a perder por voto ni por quietud. Guardó la mano en el abrigo, inclinó la cabeza lo justo para no llamarlo rendición, y sonrió sin dientes. «Lean», cedió. «Lean hasta cansarse. Yo también sé leer y sé firmar mejores papeles». «Hoy no», atajó el alguacil. «Hoy se leen estos, y hoy el pueblo decide si abre la causa». Alzó el documento siguiente. «Inventario de bienes decomisados a familias del río Salado». La tarde empezó a hundirse con lentitud. La lectura, por fin, tenía dueño. Robert, sin bajar la guardia, dejó que sus hombros cedieran 1 milímetro. Ayanna, de pie junto a la escalinata, sintió por primera vez, desde que la bajaron del caballete de su techo, que el suelo de un pueblo podía, quizás, sostenerla sin pedirle silencio a cambio. No fue paz. Fue un tramo de tierra ganado para la voz. Y a veces, en tierras como esas, ese tramo es todo lo que se necesita para cambiar el camino del día siguiente. El sol descendía despacio, tiñendo de cobre las fachadas desconchadas de Dustwater. La lectura no se detuvo, ni cuando el aire comenzó a enfriar. Cada papel, cada firma y cada mapa era como una piedra más arrancada del muro invisible que había mantenido a tantos en silencio. La plaza, que a veces servía para ferias o discursos tibios, ahora se había convertido en tribunal y en confesionario a la vez. El alguacil joven, con la voz algo ronca de tanto leer, dejó un documento sobre la mesa improvisada y miró a la gente. Ya no temblaba. No estaba exento de miedo, pero había cruzado esa línea donde el miedo deja de mandar y pasa a ser una advertencia útil. «Último documento del saco», anunció, «y después votamos». Desplegó una carta sin membrete, escrita a mano, con una tinta que se había corrido en las esquinas. No había fecha precisa, pero las referencias dejaban claro que era reciente. Se mencionaban las últimas familias que se resisten y la necesidad de concluir el trabajo antes del invierno para evitar que regresen cuando el río suba. Las instrucciones eran frías, casi administrativas, y al final esa misma inicial doble, CR. Un murmullo recorrió la multitud, más grave que antes. Ya no era solo indignación, era la certeza de estar mirando la raíz del problema. «Que se vote», dijo el médico viejo apoyado en su bastón. «Aquí y ahora». El alguacil levantó la mano. «Quien esté a favor de abrir una causa contra todos los implicados en estos documentos, que levante la mano». Manos se alzaron, primero tímidas, luego decididas. Algunas temblaban, otras se alzaban con rabia. No todos lo hicieron, pero la mayoría era clara. Rake, desde el porche, contó con la mirada y supo que había perdido el número. «Quien esté en contra»,
añadió el alguacil. Pocas manos, casi todas de los hombres de Reik o de quienes dependían directamente de él. El contraste era innegable. El alguacil asintió. Queda abierta la causa. Un aplauso seco, breve, estalló en la plaza. No era una celebración ruidosa, era un acuerdo sellado, pero ese sonido bastó para que Reik, aún con su sonrisa fingida, entendiera que ya no controlaba la narrativa como antes. «Esto no ha terminado», dijo, casi en susurro, antes de girarse y entrar al salón. Sus hombres lo siguieron, como perros que han perdido la pelea pero no las garras. La gente comenzó a dispersarse lentamente. El médico se acercó a Ayanna, mirándola con una mezcla de respeto y disculpa. «No puedo devolver lo que se perdió», le dijo, «pero puedo testificar, y lo haré». Ella asintió sin lágrimas. Ya no necesitaba llorar, ahora necesitaba sostenerse para lo que vendría. Robert, desde un costado, vigilaba que ninguno de los hombres de Reik intentara una emboscada en medio de la dispersión. Cuando se acercó a Ayanna, lo hizo sin sonrisas ni gestos grandilocuentes. «Hoy no ganamos la guerra», dijo, «pero hiciste que todos vieran dónde está la línea, y eso es más difícil de borrar que un papel». «No quiero que lo olviden», respondió ella. «Quiero que cada vez que miren el río, recuerden que hubo quienes intentaron vaciarlo de nombres». Se quedaron en silencio un instante, observando cómo el alguacil recogía los documentos para guardarlos bajo llave en la oficina. El joven, al pasar junto a ellos, dijo: «Si no vuelvo a salir vivo, sigan. No dejen que esto se quede en papeles». Robert lo miró con seriedad. «Asegúrate de volver, porque aún no sabes lo que es correr por el cauce seco con alguien disparando detrás». El alguacil sonrió apenas y se fue. Esa noche, Dashwater no durmió igual. En el salón, la tensión era un hilo tirante que podía romperse con una palabra. En las casas, las conversaciones eran susurros entre ventanas cerradas, y en la cabaña al borde del río, donde Robert y Ayanna decidieron pasar la noche, el silencio era distinto. No era miedo, sino el peso de todo lo que quedaba por hacer. Ella se sentó junto al fuego, mirando las llamas como si fueran un mapa. «¿Crees que vendrán por nosotros?», preguntó. «Sí», respondió Robert sin dudar, «pero no esta noche. Esta noche estarán ocupados pensando en cómo borrar lo que todos escucharon. No pueden borrar lo que está en la memoria». «Claro que pueden», dijo él. «Por eso hay que seguir hablando, mañana, pasado, hasta que cansarlos les cueste más que dejarnos en paz». Ayanna asintió, y en su mirada había algo nuevo. No solo el dolor de lo vivido, sino la chispa de quien sabe que su voz ya no está sola. Afuera, el río seguía su curso, murmurando entre piedras como un testigo paciente. Y por primera vez en mucho tiempo, la corriente no parecía llevarse los nombres, sino traerlos de vuelta. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo relato. Y escribe en los comentarios la palabra libertad para saber que llegaste hasta el final. Hasta luego.